inevitable. Se han puesto románticos aquí en Exitosa Sábado, siguen suspirando, hablaron de dependencia emocional y cada uno se sintió identificado, con ganas de salir corriendo a la Victoria, a la Plaza Manco Cápac, a recibir ese plumazo de cóndor y a ver si es que puede limpiar esas energías negativas de las relaciones pasadas, de esas que no funcionaron, pero que fue mejor dejar ir, porque si no ayuda, pues si no suma. Muchas gracias, que seas feliz y que yo también sea feliz, porque recordemos que la reflexión anterior del bloque psicológico es que no necesitamos a alguien para ser felices, estamos completos. Por favor, súbele volumen. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí. Bueno, vamos a bajarle al romanticismo. Se me adelantan, todavía estamos 12 de febrero, un ratito por favor, pero ya comienzan las dedicaciones, más tardecito vamos a ir con las canciones dedicadas, ya perfecto. Pero ahora vamos a hablar de un tema también importantísimo, más importante, digamos, de la personalidad. Hemos hablado del amor propio, de el evitar las relaciones tóxicas cuando hablamos de dependencia emocional, en el que tenemos que tener claro que no necesitamos a alguien al lado, a ese amor romántico, sentimental, para sentirnos completos. Nosotros somos un ser completo y podemos justamente salir adelante y compartir nuestra felicidad, nuestros logros con alguien más. No dependamos de alguien en nuestra vida. Vamos ahora a hablar en el marco de el Día Internacional de la Niña, del rol de la mujer y la niña en la ciencia, con Josefina Miró Quesada. Ella es abogada y también coautora del libro Ser Mujer en el Perú, para que podamos justamente juntos reflexionar sobre el rol, el papel que viene cumpliendo la mujer, no solamente en el Perú, en la sociedad, sino también y específicamente en la ciencia. Bienvenida, Josefina, a Exitosa Sábado. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, cuéntanos o recuérdanos por qué es importante que se conmemore el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Bueno, el día 11 de febrero es un día para conmemorar la presencia de las niñas, adolescentes y mujeres en un campo que ha sido históricamente masculino. Lo vemos en las autoridades, en materia de las ciencias, lo vemos, por ejemplo, en la presencia que, de acuerdo a estadística a nivel agregado, refleja que más o menos 3 de cada 10 científicos son mujeres. Hay una infrarrepresentación en esta profesión, que además no solamente, digamos, es una profesión que contribuye muchísimo, y lo hemos visto, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, en los avances tecnológicos, pero en la mejora de la vida, sino que a su vez también en una economía de mercado está muy bien valorado. Entonces, esto tiene un impacto, por supuesto, que podemos hablarlo después, en la elección de determinadas carreras en donde las mujeres tienen una presencia todavía menor, y por supuesto son esas carreras las que están mejor remuneradas, ¿no? Eso tiene que ver con factores estructurales vinculados a los ideales, ¿no? Cuando uno piensa en un médico varón, ¿no? Todavía hay una representación masculina, ¿no? de la profesión, y una segregación también dentro de, por ejemplo, las ciencias, digamos, de la medicina o las ingenierías, creo, ¿no? O el científico, ¿no? Todos, digamos, tienen en el imaginario una representación masculina. Entonces, la importancia de este día es poder visibilizar que hay mujeres científicas que tienen las mismas capacidades y el mismo potencial para poder desempeñarse en este campo que todavía, digamos, es digamos, muy, muy desafiante y tiene muchísimas barreras para las mujeres poder desempeñarse, ¿no? Justamente, quizás muchas personas en estos momentos podrían estar preguntándose, pero bueno, nadie le prohíbe a una mujer estudiar ciencia, nadie le prohíbe ingresar a una universidad y escoger, digamos, la carrera que ha querido, ¿no? Pero podríamos decir que la elección de estas carreras están condicionadas desde la infancia, es decir, que llegamos a un momento a elegir en el que no nos sentimos capaces de poder abordar una carrera porque quizás crecimos con una serie de ideas que justamente minimizaron nuestras capacidades.
Sí, por supuesto, ¿no? En lo que refiere a la elección de las carreras, digamos que hay dos factores importantes que me gustaría abordar. La primero tiene que ver precisamente con estos ideales sociales y culturales con los que hemos crecido, que van cimentándose desde edades muy, muy tempranas, ¿no? Cuando vamos a una tienda de juguetes y vemos la segregación de los juguetes para hombres, para las mujeres, vemos que a los varones se les dan juguetes que están vinculados con, por ejemplo, la ingeniería, con la mecánica, con el auto, con, digamos, profesiones más científicas, ¿no? O vinculados a los números. Y, por otro lado, en lo que respecta a las niñas, se les dice, bueno, el rol que van a desempeñarse eventualmente debe estar vinculado con el cuidado, con las tareas de cuidado, ¿no? La muñeca, los, digamos, juguetes de cocina, etcétera. Entonces, desde tan temprana edad, ya se les está diciendo que hay determinados roles para hombres y para mujeres. Entonces, eso va socavando la confianza que uno tiene eventualmente de poder desempeñarse en este campo, porque se cree que es masculino y que por lo tanto no es compatible con uno, ¿no? Para las niñas o adolescentes. Y a su vez también no hay representación de mujeres en ese campo. Entonces eso también va fortaleciendo este ideario de que hay determinadas carreras que no serían para mí, ¿no? Pero a su vez también esto se complementa con muchos otros factores, uno de los cuales es el segundo del que quiero hablar, y es que hay todavía una brecha de género en lo que respecta al desarrollo de habilidades matemáticas. Y por supuesto en las ciencias se requiere estas habilidades, y esta brecha también se explica por estos factores sociales y culturales que es necesario nuevamente acortar. Entonces, el estado actual es que todavía, cuando se mide, digamos, en qué estado nos encontramos, hay unas diferencias entre los varones y las mujeres, no porque tengan más habilidades, sino porque precisamente hay estos factores que socavan la confianza de uno de poder desarrollarse en este campo y nuevamente impactan, ¿no?, en esas decisiones que no son tomadas en libertad, si se quiere, sino que están moldeadas por un factor, digamos, por factores sociales que son ajenos a esas libertades individuales y que van a impactar nuestra posición eventualmente en la sociedad. Josefina, ¿cómo tú analizas, digamos, el debate, la conversación que tenemos en nuestra sociedad en torno al rol, al papel, a la situación, mejor dicho, en la que se encuentran hoy las mujeres en nuestro país? ¿Crees que el debate está a un buen nivel, que estamos hablando lo suficiente de la situación en la que nos encontramos las mujeres, como cuando, por ejemplo, damos prioridad y nos preocupamos justamente porque nuestras autoridades tengan un respeto, ¿no?, claro, contundente, verificable hacia la mujer, y que en su gestión también, digamos, demuestren que hay un interés por mejorar la situación de las mujeres en el país? ¿Crees que estamos a un buen nivel de debate o nos falta todavía más? En realidad es una lucha constante, ¿no? Partimos de un diagnóstico y que es que vivimos en sociedades machistas, patriarcales, en donde las mujeres han sido históricamente subordinadas. El reconocimiento legal de nuestros derechos puede ser un avance, pero el gran desafío es social y cultural, y lo vemos en los idearios, en los comentarios, en determinadas actitudes que dejan entrever que no se le da la prioridad a los derechos de las mujeres, pero además se banaliza o se trivializa las distintas formas de violencia de género. Y esto lo vemos desde las más altas autoridades, que deberían sentar ese actuar ejemplar, ¿no? Entonces, cuando vivimos en una sociedad en donde estas formas de violencia se empiezan a normalizar, cuando pensábamos que nosotros ya habíamos llegado a un punto de no retorno, en donde hay un claro consenso de que no podemos tolerar ninguna forma de violencia de género que socava no solamente, digamos, la integridad, la libertad de las mujeres, sino que hay ciertas mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad, porque las mujeres somos diversas, y precisamente son ellas las más afectadas, que no solamente, digamos, impacta en su integridad, sino que luego eso impacta en el derecho a la educación, en el derecho al trabajo, en el derecho a la salud, en una serie de derechos. Entonces, estas actitudes de tolerancia, de banalidad que vemos, ¿no?, terminan socavando esa base común o ese sentido común que nosotros pensábamos que ya habíamos adquirido. Es avance y luego retrocesos. Es una lucha constante. No, la conquista de derechos no es lineal, ¿no? Avanzamos de a pocos y luego vemos lamentablemente que todavía hay respuestas reaccionarias
o resistencias a lo que es una propuesta de distribuir el poder de una manera más equitativa entre las personas, reconociéndole a las mujeres, principalmente las que están en situación de mayor vulnerabilidad, el lugar que les corresponde y el reconocimiento de ser ciudadanas, no de segunda categoría, ciudadanas con igualdad de derechos y de oportunidades, ¿no? De acuerdo. Tengo aquí en mis manos el libro del cual eres coautora, Ser mujer en el Perú, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Entiendo de que es una radiografía justamente de el papel, y tú lo decías, que cumplen las mujeres, las diferentes situaciones de mujeres en nuestro país, pero aquí te planteas, digamos, una idea bastante clara e importante, y es el a dónde vamos, ¿no? Y creo que es justamente lo que acabas de mencionar, esta lucha constante de mantener presente este debate y de no dejarnos de sorprender por los niveles de violencia que existen. Sí, por supuesto, el libro es un punto de partida. En 150 páginas es bastante ambicioso querer retratar una radiografía lo más compleja y detallada de las situaciones que viven las diversas mujeres en el Perú. Es una primera aproximación, es un primer peldaño que lo que busca es brindar una radiografía con datos, con estudios disponibles que retratan las distintas barreras y obstáculos que enfrentan las mujeres desde la manifestación más visible de esa desigualdad, que es la violencia, las violencias de género que impactan de una manera diferenciada a mujeres indígenas, a mujeres trans, a mujeres lesbianas, a mujeres que no tienen el español de primera lengua. Es decir, entender que las mujeres somos un grupo heterogéneo y algunas tienen unas vivencias más, digamos, con mayores barreras que otras, y eso es algo que lo planteamos desde un primer punto, pero además que vas viendo a otros espacios de socialización, es decir, parte de esta violencia, ¿no?, que es la forma más visible de la desigualdad, y luego va indagando, navegando en cuáles son esos desafíos que tienen las mujeres en el campo de la educación, en el campo del trabajo, en el campo de la justicia, en el campo de la política, y por supuesto, digamos, debido al contexto en el que nos encontramos, agregamos un último capítulo que busca retratar también cómo es que estas desigualdades se han venido acentuando producto de la crisis social, económica, sanitaria que hemos vivido como resultado de la pandemia, ¿no? Es interesante cómo aquí se plantean justamente cuadros, estadística, y se habla de la cobertura, incluso en medios masivos, de candidatas al Congreso, ¿no? Y esto me hace reflexionar mucho también, por ejemplo, en la presencia de las mujeres especialistas, cuando, por ejemplo, se abordan temas penales, internacionales, de derecho, de psicología, de diferentes temas, y las figuras que, digamos, y todavía hasta el momento se ven, en mayoría son hombres los que aparecen, digamos, en los medios de comunicación. Y esto también es un arduo trabajo de los medios, porque hay mujeres que están en diversas especialidades y que podrían dar una muy buena opinión argumentada y especial justamente de lo que saben, ¿no? Eso también es tarea de los medios de comunicación para dar presencia a las mujeres que saben y conocen el tema del cual están trabajando. Por supuesto, la tarea es de todos, de todas y de todos. Es decir, no podemos, ¿no?, poner sobre los hombros la tarea de erradicar la desigualdad de género sobre las mujeres, sobre la ciudadanía, no sobre el Estado. Es decir, cada uno tiene un papel para contribuir a erradicar esta forma de violencia. Y por supuesto los medios, como cajas de resonancia, como ser una plataforma masiva que contribuye a modificar esos patrones sociales y culturales, que es el desafío más grande, tienen un rol fundamental. No solamente, como bien has dicho, en visibilizar a las mujeres que son autoridad en determinada materia, que son expertas, que tienen el mismo conocimiento, sino diferente conocimiento, porque creo que acá es importante hacer hincapié que la experiencia de las mujeres es diferente. En un mundo que ha estado hecho por y para hombres, necesitamos mujeres que nos den no solamente el conocimiento, el material, el sustantivo, el expertise que tienen, sino que la mirada diferente, porque nuestras vivencias son diferentes. Entonces, es una mirada que complementa el conocimiento que ya está a disposición, ¿no? Pero además también lo que decía, no solamente voces expertas, visibilizar a las mujeres, las capacidades que tienen las mujeres, sino también contribuir a formar y a enseñar también sobre
por ejemplo, los desafíos que enfrentan las mujeres, qué hay detrás de la violencia de género, cómo se cubren las noticias de violencia de género, impacta también no solamente en determinar que haya mayor, digamos, morbo, sensacionalismo, en entender un fenómeno criminal, por ejemplo, o entender por qué ocurre eso. Ver más allá de ese incidente, digamos, de ese crimen como algo individual, entender qué hay detrás y cómo podemos hacer para prevenirlos. Hay también, desde mi perspectiva, un rol pedagógico que deben cumplir los medios en visibilizar a las mujeres, pero también ayudar precisamente a expandir, democratizar ese conocimiento para entender por qué ocurren estos fenómenos. Porque solo así vamos a poder erradicar y prevenir esta forma de violencia y las formas de desigualdades de género que impactan y que socavan en la posición de las mujeres en sociedad, ¿no? Hablando en plural. De acuerdo. En tu libro abordas en algún momento, digamos, el rol, la maternidad, en justamente el camino de muchas mujeres profesionales en las que quizás han tenido o se ven, podríamos decirlo entre comillas, en desventaja en comparación de otros padres de familia que también tienen sus responsabilidades, pero es la mujer quien tiene que, digamos, dar más de su tiempo, más de su espacio y de sus sueños a veces, porque hay estadística, incluso si no me equivoco, el 57% de personas considera, peruanos, que las mujeres primero tienen que ser esposas, madres, ¿no? Y luego después, bueno, sus sueños, ¿no? Si hay tiempo, si hay espacio, ¿no? Sí, creo que una de las, como te decía, las manifestaciones más palpables y visibles de esta desigualdad lo vemos en las creencias, en estas expectativas sociales de roles, responsabilidades que le competen a los varones por ser varones y a las mujeres porque, bueno, pueden reproducirse, ¿no? Porque pueden ser madres. Entonces, como pueden, ¿no? Embarazarse, hay esta idea de el género vinculado con lo biológico, ¿no? Como pueden procrear, entonces su destino es ser madre, su destino es ser cuidadora, su destino es quedarse en la casa, ¿no? Y por supuesto, en una sociedad en donde todavía, digamos, alguien pues tiene que hacerse cargo de las labores domésticas, se piensa que se espera que sea la mujer y eso genera un desbalance, ¿no? O una desventaja en las posibilidades de las mujeres de buscar un trabajo remunerado. Porque claro, que trabajan, pero no es remunerado el trabajo que de 30 horas en lo doméstico, ¿no? De las tareas domésticas, de 30 horas que tienen que invertirse en el cuidado del hogar, las tareas del hogar, 24 son asumidas por las mujeres, ¿no? A la semana. Entonces, este desbalance, ¿no? De posibilidades, porque claro, si tengo que invertir tanto tiempo, entonces no tengo tiempo, el trabajo que yo voy a asumir va a ser a tiempo, a medio tiempo, más flexible, eso va a impactar nuevamente en mis posibilidades, digamos, de posición económica, ¿no? De poder solventarme por mí misma y no generar lazos de dependencia, ¿no? Más aún si hay casos de violencia. Entonces, es una serie de actos que van en cascada y que operan de una manera, digamos, interconectada, que van nuevamente socavando la posibilidad de las mujeres de ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los varones, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Josefina, por brindarnos toda esta información sobre los comentarios alrededor de la situación de la mujer en nuestro país. Por favor, recomienda al público que nos está escuchando a adquirir tu libro, a entrar en contacto con esta radiografía de la situación de las mujeres en nuestro país. Claro, no, gracias en primer lugar a la invitación a esta entrevista. Las invito a que puedan adquirir el libro y tener, digamos, una primera aproximación. Este libro tiene limitaciones como cualquier espacio, ¿no? En donde se comparten datos científicos, estudios, pero es un primer paso. Y es un primer paso que busca establecer este peldaño para seguir contribuyendo al debate público sobre un tema que es transversal y que no es solo de las mujeres, sino que involucra el papel y la contribución que tiene que hacer cada uno de los ciudadanos para hacer de esta una sociedad más justa. Muy bien, Josefina, muchas gracias por estar en Exitosa Sábado y éxitos para ti. Muchas gracias a ti. Ahí está. Bueno, ha sido Josefina Miró Quesada y aquí tengo su libro Ser mujer en el Perú, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Importantísimo para poder justamente conocer de cerca esto que nosotros escuchamos y que entendemos que hay sí las mujeres y a veces no tenemos mayor reflexión o mayor data que nos
refleje y nos visibilice, nos concretice lo que está sucediendo. Vamos con